Hora de salir. Son las 8 de la mañana y 9 minutos. Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. Oye, ayer estábamos hablando de la ley corta de ISAPRES, lo hablábamos con Emilio Santeliza, el exministro de Salud, y quien también recordemos que fue allí tuvo tareas de coordinación como coordinador del comité técnico Sí. por la crisis de la ISAPRES. Bueno, queremos seguir hablando de eso porque uno de los que tuvo que exponer allí nos puede dar una mirada distinta es el superintendente de Salud, Víctor Torres, a quien tenemos en línea. Le agradecemos su disposición con nosotros. ¿Cómo está, superintendente? Constanza Santamaría y Gerardo Gómez, le saludamos. Buen día. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Connie. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está, superintendente? Bien, acá estamos con una maratón de congreso. Ya. Y preocupado por la ley corta de ISAPRES, ¿usted cree que el plazo, que es el 12 de mayo, ya no queda nada? O sea, son menos de 2 meses, como un mes y medio a esta altura, que es el que dio la Corte Suprema para que se aplique el fallo de la tabla de factores sobre las ISAPRES. ¿Se llega? ¿Usted cree que la ley corta de ISAPRES va a poder llegar a ese día 12 de mayo o van a tener que pedir una prórroga? Mire, la verdad, primero agradecer a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y a su presidenta, la diputada Ana María Gasmuri, por precisamente el compromiso que han tenido con ir avanzando lo más rápido posible con esta discusión, más allá de la complejidad que tiene y de las más de 160 indicaciones ingresadas. Llevamos, de hecho, 3 sesiones ya. El día de hoy va a ser la 4ª sesión esta semana para ir avanzando. Ya hay más de 50 indicaciones que se han aprobado o se han, digamos, discutido, y esperamos que efectivamente en las sesiones que quedan se pueda, digamos, avanzar lo antes posible en la Cámara para tratar de llegar antes del 12 de mayo. Ya, pero Eso es lo que nosotros tratar esperamos. de llegar, ¿está contemplado Sí, o está descartado pedir una prórroga, otra prórroga más a la aplicación del fallo de la Corte Suprema? No hay una definición respecto de eso. Nosotros estamos concentrados en poder avanzar y sacar lo antes posible este proyecto de ley, y ese es el compromiso que ha tenido, insisto, la Comisión de Salud. De hecho, lo más probable es que la próxima semana también tengamos una gran cantidad de sesiones para poder ir avanzando y ojalá despachar de la Comisión este proyecto de ley. De ser así, ya tendríamos a mediados de abril la discusión en la sala, que es lo que esperamos para poder luego avanzar a los trámites que vienen. Superintendente, ¿cuál es el fin de la ley corta? ¿Es salvar la ISAPRES? La finalidad de la ley corta es, como lo hemos dicho varias veces, poder dar viabilidad al cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema en un escenario que le permita a las ISAPRES poder, digamos, cumplir con ello de la mejor forma posible. Ya hemos dicho que sin la ley corta, evidentemente el efecto es demasiado grande y por lo tanto sí afectaría a una gran cantidad de ISAPRES y sí podría afectar al sistema en su conjunto, y por eso que se ha presentado este proyecto de ley. Pero fundamentalmente ese es el objetivo que busca, y de esa misma manera poder también proteger a las personas, ¿no? Garantizarle la continuidad de las atenciones y en ese sentido evitar que pueda haber un efecto fundamentalmente en eso. Ya, pero hasta aquí nos habló de mutualización, no están en el mapa, entiendo, salvo que el gobierno lo impulse. No sé qué opinión tiene usted con respecto a esa posibilidad, porque puede hacerlo. No veo ninguna fórmula de las 166 indicaciones y 21 votadas hasta ayer en la mañana que apunten esa línea. O sea, ninguna va para poder hacer viable la ISAPRES, por lo que estoy viendo. La verdad que nosotros no tenemos esa impresión que usted plantea. Nosotros creemos que primero hay que conjugar 2 cosas. Uno es el cumplimiento de la sentencia, que es lo que planteamos o lo que acabo de recordar, ¿no? Y lo segundo, que ese cumplimiento de la sentencia permita poder resguardar la continuidad de la atención de las personas. En ese sentido, la mutualización, lo hemos dicho del primer día, a nuestro juicio no cumple con lo establecido por la sentencia. ¿Y por qué razón? Porque efectivamente las sentencias de la Corte dicen que lo que hay que hacer es colocar la nueva tabla de factores en aquellas que tienen tablas antiguas, y cuando se observa alguna diferencia entre lo que se cobró, digamos, y lo que debió haber sido cobrado producto de esas tablas, eso entonces son cobros en exceso y por lo tanto se tienen que devolver. Eso implica que tenemos que hacer un análisis caso a caso, y fue lo que hicimos para poder llegar a la deuda que ya es conocida. Claro, pero el punto es, superintendente, que esa deuda, que es digamos, más de 1.000 millones, ¿cierto? Estamos hablando de dólares. Sí, claro, de 1.000 millones de dólares. Lo que han dicho las ISAPRES, y parece ser
cierto, no sé si usted tiene otra información, es que no es posible pagarlo. Por lo tanto, lo que significa es que si se le aplica, así como está, esa cantidad de plata que tienen que devolver, lo más probable es que el sistema quebraría. Entonces, cuando usted dice lo que necesitamos es asegurar, por ejemplo, la continuidad de los tratamientos a la gente que está enferma y que se atiende en el sistema privado y que tiene seguro privado, bueno, pero si quiebran las ISAPRES no se va a poder garantizar esa continuidad. Entonces, la pregunta es, ¿o usted tiene otro cálculo? Porque ayer conversábamos, por ejemplo, con el exministro Emilio Santelices, que también fue miembro de la comisión técnica, ¿cierto?, que dio una asesoría y entregó una serie de recomendaciones a la comisión, al Senado, para esta ley corta. Y integró la mutualización, que no está integrada acá, y usted ya dio su argumento. Sostiene que con esa deuda es imposible, que lo que se quiere hacer aquí es finalmente la debacle del sistema de salud en su conjunto. Mire, yo escucho esas argumentaciones y volver a 2 años atrás, ¿no? Realmente eso yo creo que está bastante superado en el debate público. Nadie busca la debacle del sistema, sino las ISAPRES ya habrían hace mucho rato caído si hubiésemos aplicado determinadas cosas. De partida, no presentar el proyecto de ley e instruir el cumplimiento del fallo tal cual como está en los plazos que podíamos dar como superintendencia, sin posibilidad de adecuar precios, etcétera. Evidentemente que con eso ya hubiesen caído. Entonces, suponer que detrás de esto hay una debacle, ya porque no les gusta la forma en que se está tratando de resolver, me parece que es un juicio incorrecto y que lo único que hace es poder aumentar cualquier situación, más bien de demostrar, digamos, que el sistema eventualmente pueda caer en una especie de amenaza velada que no me parece correcta. Ya, dicho eso, le quiero preguntar sobre su cálculo, porque usted es el que conoce la situación de las ISAPRES, ¿cierto? Sí, las ISAPRES, si es que se les aplica entonces la devolución como está calculada, sin mutualización, sin otras alternativas, ¿usted garantiza que no van a quebrar las ISAPRES? ¿Que van a poder devolver esa cantidad de plata? Esto es una conversación ya bien reiterada, digamos, ¿no? bien recurrente. Pero es la preocupación de la gente también. Yo sé, Connie, también es preocupación nuestra evitar que eso suceda para poder evitar los efectos que ya hemos conversado, ¿no? Y de hecho, el proyecto de ley plantea primero, por ejemplo, que las ISAPRES puedan en 10 años devolver esto, no de la forma en que debió haber sido, tal como hubiese ocurrido con la aplicación del fallo tal cual como estaba establecido originalmente. Segundo, plantea adecuaciones de precio, ¿ya? Adecuaciones de precio que serían imposibles de realizar si no es a través de una modificación legal, o sea, buscando también equilibrar en gran parte lo que hoy día se genera como desequilibrio producto de la suma de sentencias, tanto del GES como de tabla de factores, que es del orden del 20% de los ingresos si sumáramos todas las rebajas, incluida la alza de adecuación precio-base de este año, ¿no? Entonces se está buscando una manera de poder facilitar un equilibrio y poder mejorar las condiciones de pago de la deuda, pero no nos pueden pedir que además se genere una rebaja de la deuda que, si llega a judicializarse, va a volver a cero. Eso es un engaño, es un autoengaño, ¿ya? Lo hemos planteado desde el día 1. Lo que hay que hacer aquí es no modificar el fallo, porque no se puede además constitucionalmente realizarlo. Y hay que observar bien, ¿no?, lo que dijo en su razonamiento el Tribunal Constitucional ahora, con su sentencia reciente, respecto de cuál es su opinión sobre la mutualización, o por lo menos la línea de razonamiento mayoritario, ya, respecto de una eventual mutualización de la deuda. Porque cuando el Senado establece que esta es una deuda civil, el mismo Tribunal Constitucional dice, bueno, esto es contrato a contrato, no puede ser que se evalúe la ganancia general, ya, porque la deuda se genera a partir del contrato individual que tienen entonces los cotizantes con sus respectivas ISAPRES. De allí que la mutualización no es una salida real. A nuestro juicio, eso es simplemente establecer una salida ficticia que a la vuelta de la esquina nos va a volver a rebotar. Y eso sí sería irresponsable. Usted escucha al superintendente de salud, Víctor Torres, conversando con Pauta de Análisis. Ya, dejemos de lado la mutualización, porque más o menos uno se esperaba esa respuesta, dado todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, como usted dice. Pero hay otra fórmula, que lo mencionaba Emilio Santelices ayer, que es la que ha propuesto un grupo de economistas de la Universidad de Chile. Ellos dicen que la Superintendencia de Salud se equivocó cuando hizo el cálculo del precio base, porque lo hizo con un precio base hombre y no lo hizo con un mixto. Es más, dice en un documento de la Facultad de Economía y Negocios que tengo al frente mío, dice:
La superintendencia ha explicado que realizó una lectura literal del fallo. Sin embargo, cuando se está con conocimiento frente a un error evidente, lo que importa no es justificarlo, sino corregirlo, dicen ellos, y es un documento que firma en esta ocasión David Díaz, académico del Departamento de Administración, en coautoría con Álvaro Clark, del Centro de Gobierno Corporativo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y dice que si los hicieran con precio mixto, que algunas cosas, algunos servicios sí se dieron, algunas atenciones sí se dieron a mujeres, por ejemplo, eso podría ser descontable y pasaría, la deuda se reduciría bastante, de más de 1.000 millones a 493 millones de dólares. Sí, yo primero quiero decir que este estudio no es presentado por la Universidad de Chile, sino por académicos de la Universidad de Chile y fue financiado por la ISAPRE Médica, ¿ya? O sea, lo primero que hay que decir es clarificar quién está interesado realmente en este estudio. No, o sea, usted dice que es subjetivo, que no es real. Lo primero que estoy diciendo es clarificar quién lo hizo, porque aquí se dice que la Universidad de Chile no es real. Esto lo hicieron docentes de la Universidad de Chile y así lo ha aclarado el mismo Álvaro Clark. Y segundo, fue financiado por la ISAPRE Médica. Yo creo que es importante partir diciendo eso. Lo segundo... Ya, pero eso es pero solo para aclarar... ¿Por eso lo desacredita eso? Usted con eso, para usted, significa que no es si que no es me permite, objetivo. voy a avanzar en el segundo punto lo para entrar al fondo. Yo feliz de poder hacerlo. Lo segundo es que efectivamente lo que plantean no es correcto. No existe ningún precio base mixto, ¿ya? Lo que aquí existe es un precio base en su contrato, ¿ya? Que luego se aplica a la suma, ya se multiplica a la suma de los factores que determinan su grupo familiar para dar el precio final del plan complementario. Luego se suma el precio HEDS y cualquier otro precio pactado, ¿ya? O adicional que te da la cotización a pagar final. Los cálculos no se pueden hacer modificando el precio base. Nosotros no podemos modificar el precio base ni hacerlo con un precio base ficticio. Si su precio base es 5, ¿ya? No puedo hacerlo con un precio base que no existe, ¿ya? Porque después le voy a calcular una deuda menor. Cuando usted vaya de nuevo a los tribunales, ¿cómo voy a explicar yo que lo hice con un precio base que no está pactado en su contrato? Si finalmente la deuda, insisto, lo mismo que respecto del otro modelo de mutualización, porque esto también mutualiza la deuda, ¿ya? De una forma distinta, ¿ya? Es a partir de un precio base que no está pactado dentro de su contrato, ¿ya? Yo no lo puedo hacer con 7 si su precio base es 5, ¿ya? Entonces, incluso esta propuesta también fue analizada por el comité de expertos y no está más que en un anexo, ¿ya? Ni siquiera fue considerada dentro de las propuestas que hiciera el comité técnico, precisamente porque lo que se plantea allí sí está equivocado y no es real respecto de las deudas a partir de los precios bases que sí existen en los contratos actuales. O sea, eso tiene mayor riesgo aún de judicialización y de caerse en la Corte ante cualquier, digamos, reclamo de las personas. Ya, por lo tanto, superintendente, no se ve en el horizonte alguna posibilidad de cambio o de alguna indicación, digamos, claro, que introduzca. Estoy pensando en el gobierno, porque parte de lo que dice el Tribunal Constitucional acerca de la mutualización es que la forma, en que quien presenta la indicación no puede presentarla, pero podría ser el Ejecutivo, porque recordemos que esa indicación fue de parlamentarios. Por lo tanto, podría uno pensar que el Ejecutivo podría introducir un tipo de mutualización como una indicación. ¿Hay alguna otra fórmula que a usted le parezca posible para recalcular la deuda que tienen que pagar las ISAPRES distinta o más baja, digamos, a la que calculó la superintendencia? ¿O esto ya está zanjado y esta es la deuda final? O sea, yo creo que el gobierno ha sido bastante claro, no solo en sus palabras, sino que en los hechos respecto de que no puede y no va a actuar en contra de la sentencia de la Corte. Eso es lo primero. Y por lo tanto, al no actuar en contra de la sentencia, no puede modificar aquello que ya está definido en las sentencias de la Corte. Entonces, toda aquella aspiración respecto de modificar lo sentenciado por la Corte también es una aspiración en la Corte no sale el cálculo lo hicieron ustedes. No sale el cálculo, pero ojo, está muy claro la forma en que debemos llegar precisamente al cálculo. A ver, primero las sentencias de la Corte se cumplen y no se interpretan. Entonces, el primer error de base, ya en el planteamiento de varios expertos, que es una cuestión que nosotros ya lo discutimos, es interpretar o intentar interpretar los fallos de la Corte. De hecho, nosotros fuimos con varias
recursos de aclaración, ¿no? Porque quien Sí. interpreta sus fallos es la misma Corte, por eso se pide aclaración. Y en todos los recursos de aclaración, más las sentencias, quedó muy circunscrita la forma en que se debía, digamos, establecer cuánto era o cómo era la deuda, cómo se llegaba a la deuda. Hay algunas modificaciones que se plantearon ya en el Senado respecto de el 7%, que lo que hace es establecer entonces un piso hasta donde llegar en el cálculo de la deuda, cuyo piso es la cotización legal, Ujú. ¿no? El 7%, y eso es lo que hizo bajar de 1.400 a 1.150. Entonces, ya ese esfuerzo se hizo dentro de los márgenes de cumplimiento de la sentencia. Cualquier otra Por eso no hay más alternativa fórmula que ajuste esa, a la... sin que modificar el fallo, digamos. Es que ese es el punto, pues, si la dificultad está en eso, si no es un problema de voluntad ni que alguien quiera hacer caer el sistema. Creo que esas son cuestiones que no ayudan en nada a un debate tan complejo como este. Pero ¿sí? lo dice el mismo diputado Tomás Lagomarsino del Partido Radical, no es de la UDI, y él dice está condenada a muerte la ISAPRE con la propuesta así como están, o sea, como lo que estamos sumando ahora. Las indicaciones que se presentaron, dice, sonaron, no va a dar, no da azul. Si al final dijo, y ayer lo volvió a repetir, en una entrevista en TVN, no es que queramos que no paguen esa deuda, no es que le evitemos eso, pero al menos que sea viable. Y yo le he entendido en toda la entrevista que usted dice que con la propuesta, la fórmula actual, que de verdad no sé de dónde se ahorran ellos, o podrían, salvo los 10 años que ya sabíamos de antes, sea viable. Usted dice que va a ser viable. Mire, yo vuelvo a insistir, Sí, Gerardo. Insístame nomás. Si quiere anulamos la deuda con un proyecto de ley, ¿no? Quizás muchos estarían felices con eso. Pero eso es incumplir el fallo. O sea, hay que entender la dimensión de los límites, Gerardo. El tema no va para allá, es que sea si no viable. si es que si va para allá. Si no hay ISAPRE, nadie paga la deuda. No, Gerardo, ni siquiera vamos a llegar a eso. Si es que sí va para allá, porque si usted modifica el fallo también es falso. Porque volvemos a foja cero. O sea, usted no puede incumplir una sentencia en Chile que establezcan los tribunales de justicia. Nadie puede hacerlo. Entonces, si no tenemos claro eso, estamos discutiendo en límites falsos. Entonces ya, ok, anulemos la deuda si usted quiere. Pero usted me dice que es viable. No digo que usted, sí. Entonces, ya, la anulamos. Entonces, pero es viable. La sentencia. Eso es imposible. Es viable, entonces. ¿La fórmula que se está viendo ahora es viable? ¿Dice Lo usted? que nosotros estamos buscando es que efectivamente las condiciones de cumplimiento ya sean las mejores que se puede dentro del marco jurídico chileno. Y eso es lo que estamos haciendo. Y obviamente la viabilidad del sistema depende de mejorar esas condiciones para que impacte lo menos posible y, perdónenme, de las decisiones comerciales de las propias ISAPRES. ¿Ya? Aquí las ISAPRES ni siquiera han planteado una propuesta específica. Eso le quería preguntar yo. ¿Ustedes están esperando o se espera eso? Porque lo he escuchado yo por ahí. Las ISAPRES debieran digamos, tener cierta proactividad y plantear una fórmula o sus propios planes de cómo van a cumplir con el fallo. O sea, la obligación que establece la ley, ¿no? O el proyecto de ley es que ellos sean precisamente los que establezcan un plan de adecuación que tiene que ser revisado por una comisión de expertos y luego autorizado por la superintendencia. ¿Ya? Pero hasta el día de hoy, propuestas respecto de, por ejemplo, un techo para una eventual adecuación, no la presentaron. Ha sido el gobierno el que ha estado trabajando precisamente en poder mejorar las condiciones de cumplimiento de sentencias. Yo digo, ¿cuántas sentencias en Chile tienen un proyecto de ley para ser cumplidas en mejores condiciones? ¿Cuántas personas o cuántas instituciones que han sido sentenciadas tienen una ley específica para poder? O sea, ninguno. Nadie. Claro, es que aquí el efecto no solamente, digamos, para las ISAPRES, y no solamente para los afiliados, sino que, y esto lo hemos conversado, superintendente, y todos sabemos que si caen las ISAPRES va a haber un problema con los prestadores privados también, a quienes las ISAPRES le deben muchísimo, y sin prestadores privados el sistema completo puede sufrir un colapso. Evidente, Connie, si ese es el nivel de conciencia que tiene tanto el Congreso como también el Ejecutivo, porque si no, y volvemos a lo mismo, nunca se hubiese presentado este proyecto de ley, ¿ya? Lo que se busca es precisamente dar esa viabilidad, pero dentro del contexto del cumplimiento de una sentencia, sí. Esa es la complejidad, ¿no? El equilibrio es difícil. Entonces, cuando los expertos dicen, no, aquí hay miles de salidas, claro, pueden haber miles de salidas, pero por fuera del cumplimiento de la sentencia. Y eso es lo que no nos parece correcto. ¿Ya? Y no es porque nos parezca o no, es porque si lo hacemos fuera de la sentencia o la modificamos, estamos generando una salida inconstitucional. Superintendente, pero un tema que evidentemente todos los que nos están escuchando hasta ahora y están en ISAPRE, lo que quieren saber es si va a caer o no en insolvencia la ISAPRE donde él está, porque está recibiendo un tratamiento, porque está tratándose contra el cáncer, y hasta el director de FONASA, Camilo Cid, dijo que
era un escenario posible que caigan en insolvencia. Entonces, obviamente, ¿a quién nos queda preguntar? Al superintendente de salud, ¿cómo ve el escenario para ver si se quedan tranquilos o se quedan intranquilos si es que van a caer en esa insolvencia? Porque si cae eso, caen los centros médicos y ya sabemos la cadena que le ha descrito Constanza. No sé cuántas veces respondió esta pregunta Gerardo en 2 años de superintendente. Probablemente va a tener que seguir respondiéndola hasta que esto termine, superintendente. No, estamos de acuerdo, sí, simplemente déjenme expresar este sentimiento de reiterada respuesta sobre una materia, pero que además, ¿no?, ha sido en el análisis de que siempre van a caer al mes siguiente, ¿no? Y todas las veces que he respondido nunca han caído hasta el momento, porque hemos tomado diversas medidas precisamente para evitar que eso ocurra, ¿no? No solo respecto a la ley corta, sino que una serie de otras medidas de la ISAPRE están muy conscientes de aquello, ¿ya? Entonces, a ver, pudiera eventualmente, claro que pudieran en algún momento caer, si pudo haber caído en cualquier momento cualquier otra durante todo este periodo, incluso antes de la llegada de este gobierno. Recordemos que las mayores pérdidas las tuvieron en el año 2021 y 2022, ¿ya? Y aún así, con ese nivel de pérdida, ¿ya?, que debe haber sido más de los 300.000 millones al año del sistema, ¿ya?, se mantuvo el sistema. Entonces, el punto es que hoy día, cuando el sistema no arroja esas pérdidas, porque el año pasado tuvo ganancia el sistema, pero a costa de 2 ISAPRES, por lo tanto no podemos decir que esté estabilizado todo el sistema, sería irresponsable. Obviamente con esa tendencia y con elementos que considera este proyecto de ley, ¿no?, como lo del 7%, como la adecuación o alza extraordinaria que hay que ejecutar, evidentemente lo que se busca es poder estabilizar también, o que haya una tendencia al menos a que esto se siga estabilizando tal como se estaba estabilizando antes. Por eso que se llevan los precios a julio del 2023 con un tope del 10% por sobre julio del 2023, cuando ya se venían estabilizando las ISAPRES. 2 preguntitas, superintendente, que se nos acaba el tiempo. Pero entonces, uno, ¿usted le puede dar la tranquilidad a la gente que hoy día está en ISAPRE o atendiéndose en centros médicos de que van a tener continuidad en sus tratamientos? Eso es uno. Y segundo, igual, finalmente, sea como salga la ley corta de ISAPRE, los afiliados a las ISAPRES van a terminar pagando más, ¿cierto? A todos nos va a subir los planes. O sea, la fórmula del sistema, y una de las críticas que más se ha hecho, es que efectivamente todos los mayores costos, digamos, de la ISAPRE se traspasan a precio. Eso siempre ha sido así. Este proyecto de ley, claro, va a implicar un alza, pero también estamos obligando a que las ISAPRES de una vez por todas contengan costos, porque hoy día todos los costos los traspasan a precio. Pero si nosotros empezamos a disminuir los gastos de administración y ventas, si el proyecto de ley considera cambiar el mecanismo de pago a pagos paquetizados y no pago por cada una de las prestaciones, que lo que hace es estimular la inducción a la demanda y por lo tanto encarecer las prestaciones, evidentemente que son elementos que van a mejorar la eficiencia del sistema y no tener que traspasar todo a precio. Igual va a haber un alza, porque es la única forma de compensar. Si es que hay 2 bajas sucesivas que son del orden del 20% de los ingresos, es evidente que hay que poder volver a subirlas, porque si no... ¿Y la garantía a las personas? Y la garantía de las personas es que si nosotros buscamos y tendemos la estabilidad, efectivamente el sistema pueda seguir funcionando. Y si eventualmente alguna cae, se forma un sistema, además en FONASA, que puede ser por caída o porque voluntariamente la gente se quiera cambiar, tenga mayor contundencia para mejorar las condiciones de cobertura, incluso en aquellos casos donde hay pacientes que ya tienen garantía explícita en salud o CAEC en el mundo de las ISAPRES y que puedan entonces ser recibidas por FONASA en condiciones similares, no en las condiciones actuales. Bien. ¿Para qué? Para que la gente pueda seguir, digamos, tratándose en sus centros privados y no en los centros públicos habituales. Superintendente de Salud, Víctor Torres, ha sido un placer conversar con usted y explicarle esto a nuestros auditores. Muy amable. También un gusto, Gerardo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Buenos días.